Se dice que David escribió este salmo estaba huyendo de su suegro Saúl, quien era el rey y que lo quería matar en ese momento. Imagínense el temor que uno puede sentir en una situación así. Otros dicen que lo escribió en un momento en el cual su hijo Absalón quería el trono y lo estaba buscando para matarle. Yo no sé cuál de las dos circunstancias es más mala. El rey con todo el ejército y todos los organismos de inteligencia buscándote y tú huyendo para matarte, o tu hijo que se ha rebelado contra ti. Es una situación que debe de llenar de temor a cualquier persona. Y en estas semanas yo he estado en la consejería viendo a muchas personas creyentes y no creyentes que están llenas de temor por diferentes situaciones. Algunos porque son perseguidos injustamente y le han acusado en los tribunales y los quieren llevar a los tribunales por cosas que ellos no han hecho, cosas que hemos podido verificar. Recientemente hablaba con otra persona ya de cierta edad que todos sus ahorros, todo el trabajo de su vida se lo había depositado a una persona o a una empresa y esa persona los engañó a esa pareja de esposos y todo lo que habían ahorrado, todo el dinero, ¿verdad?, para su manutención futura, lo perdieron y ahora están llenos de temor porque tienen un futuro incierto. Al igual que la persona que fue acusada injustamente y se le puso una querella está llena de temor porque es algo incierto. El ser llevado a la justicia, y ustedes saben que aquí no se sabe en qué van a parar las cosas. También he visto a personas que están llenas de temor por enfermedades, temen perder sus vidas, temen quedar inútiles, temen perder su capacidad productiva, y también personas que tienen temor a morir. He visto también matrimonios con problemas y posibles divorcios. E imagínense lo que es compartir una vida durante 10, 15, 20, 30, 40 años y de repente ver que todos esos sueños que teníamos, uno de los cónyuges, por la razón que sea, quiere divorciarse y ahora hay que enfrentar una nueva vida solo, rompiendo ese pacto matrimonial y enfrentando la soledad. Son situaciones que nos llenan de temor. Y el temor es definido como un sentimiento de angustia y profunda preocupación por la percepción de un peligro que puede ser real o puede ser imaginario. Hay muchas madres que me dicen, yo no sé con el mundo que estamos enfrentando, con esta liberalidad sexual, con esto de los matrimonios homosexuales, ¿qué va a hacer de mis hijos? Y tienen temor de lo que va a suceder en el futuro. Hay personas que están atravesando por problemas específicos, hay otros que cuando piensan en el futuro dicen, wow, ¿qué va a suceder? Y yo creo que en este salmo, en el Salmo 27, David nos pone un ejemplo de lo que es confiar en el Señor. Confiar en el Señor en el sentido de saber que las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay cosas que yo nunca sabré, que Dios en su providencia la ha diseñado y van a ocurrir de una manera, pero las cosas son reveladas, son para nosotros y nosotros debemos vivir a la luz de esas cosas reveladas. Y con eso en mente, yo quiero que vayamos al Salmo 27 para que veamos cuál era la situación de David. Y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo.
En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Miren lo difícil de la situación de David. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos. Oigan la situación, ¿cuál era? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Pero fíjense cómo el Salmo empieza diciendo: Jehová es ¿qué? Mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Ante esa situación, David no empieza hablando de problemas. Él empieza con una declaración teológica. Él no se concentra en lo que él no sabe. Él no sabe lo que le va a suceder. Él se concentra en lo que él conoce y deja que la teología domine sus sentimientos, domine sus emociones, domine sus decisiones, domine sus motivaciones. David sabía vivir a la luz de lo que él conocía. Y lo primero que vemos en este salmo, de los versículos 1 al 3, para aquellos que les gusta llevar notas, es una declaración de seguridad y de confianza. Versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Fíjense, el Señor es en presente, nunca deja de ser. Él hoy es mi luz, mi salvación, la fortaleza de mi vida. Él no dice el Señor fue. Pero dice algo interesante también. El Señor es mi adjetivo posesivo. Mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Hay una apropiación personal. Esto implica fe. Esto implica una relación personal. No dice que el Señor es luz. O no dice que el Señor es fortaleza del vecino, de mis amigos, sino que Dios es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Y empieza a describir cada uno de esos atributos. El Señor es mi luz. Dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La luz nos habla de pureza, de verdad, de santidad, de justicia, de gozo. Todas esas son características, atributos de nuestro Dios, quien gobierna este mundo. Y las tinieblas nos hablan de lo que es opuesto a la luz. Nos hablan de error, de falsedad, de pecado, de engaño, de problemas, de perplejidad, de aflicciones. Pero Él dice, el Señor es mi luz. Y como dice un autor, la luz disipa las tinieblas, que en el contexto particular del Salmo representan a los enemigos y adversarios del salmista. En cierto sentido, él está evocando una imagen del Salmo 23:4, en el cual se alude a la penumbra del valle de sombra de muerte y se afirma que aún en medio de esa gran adversidad y oscuridad, el salmista no tiene temor. Pero esa figura literaria, el Señor es mi luz, tiene una implicación también militar. Está diciendo que ante las amenazas y los peligros que Él está enfrentando de ese ejército que está contra Él, Él está seguro y confiado porque Él sabe que su Dios tiene la capacidad para eliminar esas tinieblas. Y David está afirmando que aún en las tinieblas, aún en una situación tan difícil, aún ante la amenaza de guerra, aún ante la persecución, él no temía. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Es su luz que puede disipar las tinieblas que lo rodeaban, porque Dios lo guiaba a él. Es como dice más adelante en el Salmo 18:28, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Y lo primero que aprendemos aquí es que no importa lo que estemos pasando, no importa la corrupción a nuestro alrededor, no importa los ataques, no importa el tamaño de nuestros enemigos, Dios es luz, pureza, justicia y esperanza, y Él va a triunfar. Él va a triunfar, eso es lo que está diciendo.
Pero esa imagen también, esa luz, nos habla de la redención manifestada en contraste con las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es luz y nosotros estamos en Cristo. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Cuando hablamos de luz también hablamos de entendimiento espiritual. Ya Dios se nos reveló a nosotros lo que hemos sido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, e iluminó nuestras almas, e iluminó el camino que debemos seguir a la ciudad celestial. Nosotros estamos confiados. Pero aquí hay personas que quizás nos pueden decir, Dios es mi luz, y no pueden tener esa confianza, y van a vivir siempre llenos de temor. Pero Él dice también, el Señor es mi salvación. Y salvación aquí en un sentido primario es la liberación del mal. El Señor me va a liberar de mis enemigos. Y esa idea la vemos en el Salmo 28:8, cuando dice, el Señor es la fuerza de su pueblo y es defensa salvadora de su ungido. O sea, es el que da la victoria, es el que da la liberación a su pueblo. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para nuestra seguridad y para nuestro bien. Y aquí el salmista no se refiere solamente a que Dios lo puede salvar de sus enemigos, sino que también Dios ya le dio la redención final. Imagínense a David rodeado de enemigos, de personas que le quieren hacer daño. Imagínate tú con personas que te quieren hacer daño. ¿Qué es lo más malo que te puede pasar? Que me maten. Pero ¿qué dice la Escritura en Mateo 10:28? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El salmista parece que estar consciente que aunque muriera en esos momentos en manos de sus enemigos, solamente podía matar su cuerpo porque su redención final estaba a salvo en Dios. Paul David Tripp dice, comentando esto, la salvación nos da la mayor de las liberaciones, la liberación del pecado por la muerte de Cristo. Y dice, él viene el día cuando todos nosotros iremos al funeral del pecado y de la muerte y viviremos por siempre con nuestro Dios. ¿Y qué hace eso? Nos da confianza. Él empieza, repito, a hablar con lo que él conoce. Él no dice, ¿qué va a pasar con mis enemigos? Yo tengo 600 hombres, vienen 60,000 contra mí. Él no está hablando de eso, porque él no sabe lo que va a pasar. Él no sabe la táctica con la cual van a utilizar para intentar atacarlo, qué es lo que van a hacer. Es lo que está diciendo lo que él sí sabe. Dios es mi luz, Dios es mi salvación. Y en tercer lugar dice, Dios es mi fortaleza. Y fortaleza es un sinónimo de una ciudad amurallada que es impenetrable para los enemigos. Y cuando usted está en una fortaleza, no solamente está protegido, sino que tiene aliento y esperanza. ¿Por qué? Porque esas murallas ofrecen protección a los habitantes. Y pueden venir batallas que sean largas, sitios de muchos días, de meses, de años, pero mientras esas murallas se mantengan erguidas, hay esperanza. Y nosotros tenemos una fortaleza que nadie puede derribar, que es nuestro Dios. Tenemos una fortaleza que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor es mi refugio fortificado, donde estoy firme y seguro. Dice Proverbios 18:10, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Ahí hay protección en el Señor. Hay una ciudad amurallada. Y lo primero que tú tienes que preguntarte es, si tú, por la gracia de Dios, has sido conectado a ese Señor que es luz, salvación y fortaleza, porque tú no eres ni la luz, ni la salvación, ni la fortaleza. La esperanza para el futuro, para enfrentar la vida, no eres tú. La esperanza es una persona, Jesucristo, quien murió en tu lugar y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir para llevarnos a Dios. Y ahí es que está nuestra tranquilidad. Pero miren lo que pasa, miren cómo nosotros funcionamos.
Nuestro orgullo nos lleva a confiar en nosotros mismos y a consumirnos buscándole solución a los problemas que muchas veces no podemos resolver. Y nosotros no debemos estarnos jactando, no debemos estar luchando en nuestras propias fuerzas. Debemos reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios y solo Él es nuestra salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú estás conectado a ese Dios que es luz, que es salvación, que es fortaleza, tú no tienes nada que temer, porque ya ese Dios nos conoció en nuestro peor momento, como Sujel predicaba esta mañana, siendo pecadores, siendo débiles, siendo impíos, nos amó, y Él va a estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Como dice Romanos, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto justificó, y a los que justificó, los glorificó. Esos somos nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Por eso, en tiempo de temor, asegúrate que Dios está por ti y no contra ti. Si tú todavía estás viviendo en pecado, pensando que eres lo suficientemente bueno para salvarte a ti mismo, entonces es bueno que sepas que el Señor está contra ti, no está a favor tuyo. Porque el Señor no se place en el pecado, el Señor no se place en la iniquidad. Y dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si tú confías en Cristo como tu Salvador, tú podrás decir como el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Pero asegúrate hoy de que Dios está de tu parte y no en contra tuya. Ustedes ven la declaración de confianza del salmista. Él está meditando en lo que él conoce. Pero miren lo que dice a partir del versículo 2. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos. Oiga, qué descripción él da. Malhechores, adversarios y enemigos vienen a devorar mi carne. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Qué tú desearías que sucediera cuando te ataquen tus enemigos? Me imagino que si es esa persona que va a juicio y a esa persona que lo está acusando injustamente tiene un buen abogado, a mí me gustaría tener un mucho mejor abogado que esa persona. Si viene un ejército con armamento, a mí me gustaría tener el doble de ese ejército y el doble de las armas que tiene. A mí me gustaría que ese ejército que me viene a atacar sea destruido. A mí me gustaría que el Señor mandara fuego del cielo y que me librara de una manera sobrenatural. Pero ¿qué dice David? Cuando ellos se juntaron para devorar mis carnes, mis enemigos, cuando ellos venían sobre mí como bestias feroces, cuando ellos me estaban calumniando y me estaban difamando, yo salí con una espada y los maté a todos. Es lo que dice. ¿Qué dice el texto? Ellos tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron. Y esa doble afirmación nos dice que fue una derrota absoluta. Aquí no dice que él mató o hirió a sus enemigos, sino que por la intervención divina se habían debilitado, se habían aturdido de tal forma que tropezaron y cayeron sin que mano de hombre alguno los tocase. Y eso nos explica la confianza que él tiene en el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque no hay huestes que puedan atacarnos, que puedan tocarnos, si Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aunque contra mí se levante guerra, en medio de esta, yo voy a estar confiado. Y seguro que él estaba haciendo memoria de otras ocasiones donde había estado en situaciones difíciles, donde estaba siendo atacado por los enemigos, había siendo calumniado, siendo difamado. Y él dice, yo voy a estar confiado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Hacer memoria de las bendiciones de Dios para con nosotros.
No solamente en la salvación tan grande que nos ha dado, que estamos pagos con eso, en ese sentido, sino cómo nos ha llevado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta donde estamos ahora. Dios ha sido bueno con nosotros. Él está confiado. Él declara su confianza y su seguridad. Pero miren lo que dice en segundo lugar. ¿Cuál es su reacción? Miren lo que dice el versículo 4. ¿Qué es el deseo de David en medio de esa situación? Una cosa he pedido al Señor, versículo 4. Y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Se volvió loco David. Un ejército allá afuera, muchos problemas. Y entonces yo lo que quiero ahora es habitar en la casa del Señor. ¿Tú reaccionas así cuando tienes un problema? La persona que lo están llevando a juicio estará reaccionando así. La persona que ha perdido todo su dinero está reaccionando así. Esa pareja que se está divorciando, que uno de los cónyuges está estableciendo el divorcio, estará pensando así. Que habite yo en la casa del Señor. No, yo quiero resolver mi problema, yo tengo temor. O es que David es sumamente espiritual. Una cosa he demandado, una cosa he pedido al Señor, una cosa deseo, una cosa te pido al Señor. Él no le pide riquezas materiales, Él no le pide renombre social, Él no le pide renombre político, Él no le pide un ministerio efectivo, sino que le pide una sola cosa, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Él deseaba estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué razón él quería estar en la presencia de Dios? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Dos cosas. Para contemplar, experimentar la hermosura, la belleza, la gloria de Dios. Para contemplar los atributos que a Dios lo hacen hermoso y glorioso. Para contemplar la santidad, la misericordia, la gracia, la verdad, la justicia, el amor, la armonía de su Dios. Para contemplar la bondad de Dios hacia su pueblo, como dice el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria? Miren la respuesta que le dio el Señor. Vayan conmigo a Éxodo 34, versículo 5. Éxodo 34, versículo 5. Dice así: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Moisés había pedido ver la gloria de Dios y esa fue la respuesta de Dios. Su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. Dios le mostró a Moisés su amor, su misericordia. Y cuando nosotros estamos contemplando la hermosura de Dios y viendo quién es nuestro Dios, entonces ponemos las demás cosas en perspectiva. Y eso es lo que él hizo, poner cada cosa en su lugar. Él quería contemplar en primer lugar la hermosura del Señor y en segundo lugar meditar en su templo. Y aquí los comentaristas tienen diferentes criterios. Unos dicen que puede significar meditar y orar, otros buscar la guía. Pero yo creo que todas esas cosas están incluidas aquí. El significado más probable es el de buscar respuestas o la guía de Dios ante las dificultades que están enfrentando, para lo cual debía orar también y meditar en la palabra. Los enemigos de David están ahí, no se han ido, están acechando. Muchos escondidos, muchos buscándolo, muchos abiertamente. Pero su gozo más grande viene de estar en la presencia de Dios. Y es algo que nosotros debemos aprender.
a ver la hermosura del Señor y a meditar en su templo. Y fíjense la progresión que hay en los otros versículos, versículo 5. Él viene y dice, una cosa he pedido al Señor, versículo 4, y esa buscaré, que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y miren lo que dice el versículo 5. Porque, oye bien, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. 3 imágenes nos da aquí. Me esconderá en el tabernáculo, en lo secreto de su tienda, sobre una roca me pondrá en alto. Él me va a tomar y me va a esconder, me va a poner en la tienda de reunión, en lo secreto de su tienda. Cuando dice en lo secreto de su tienda me ocultará, aparte del tabernáculo que dice aquí, puede ser cuando el ejército estaba acampado, la tienda del rey se ponía en el centro de donde estaba todo el ejército, y alrededor de la tienda del rey también estaban los soldados más valientes, el séquito que lo cuidaba a él. O sea que acercarse a esa tienda central era algo sumamente difícil, si eso es lo que quiere significar. Pero él dice también, sobre una roca me pondrá en alto. Pero todas estas imágenes, si era en el tabernáculo, si era en la tienda en medio del campamento, si era sobre una roca alta, nos habla de un lugar donde los enemigos no podían entrar, no podían encontrarlo, porque eran lugares inaccesibles, porque eran lugares inexpugnables. Y así mismo nos dice en la Escritura que nuestras vidas están escondidas en Cristo, que es el lugar más seguro del universo. Esta mañana Sujel explicaba algo de ese texto. Quiero leer del versículo 3, del capítulo 3 de Colosenses 1 al 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque, versículo 3, ahí que quiero hacer el énfasis, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos asegurados por la eternidad. Nosotros estamos protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios en Cristo. Por eso dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Él sabía por la fe que Dios lo iba a proteger del peligro, que Dios lo iba a poner en un lugar seguro. Pero miren la progresión. Una cosa demandado a Jehová, que esté en la casa del Señor todos los días, ¿verdad? Para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo, porque en el día de la angustia Él me va a proteger. Pero no lo deja ahí. Miren lo que dice el texto en el versículo 6. Él me va a dar la victoria. Alabado sea el Señor por esto. Él me va a dar la victoria. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Entonces, prontamente, muy pronto, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Levantar la cabeza sobre los enemigos es una señal de triunfo. El Señor va a avanzar. El Señor me va a dar la victoria. Y esos que están en contra mía van a ser humillados. Y dice, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Mis amados, ustedes ven por qué el salmista, en vez de tener temor y preocuparse, él quiere correr a la tienda del Señor. Él quiere ir a la presencia del Señor, al tabernáculo. Porque él quiere contemplar la hermosura del Señor. No fue que se volvió loco. Es que él sabe que existe un Dios todopoderoso, santo, puro, justo. El Dios de la providencia, que es su Padre celestial. Un Dios lleno de gracia y de amor. Un Dios que controla todas las cosas y las guía hacia un fin. Y él sabía que esa situación particular que él estaba viviendo con todos los enemigos en contra de él,
que querían matarlo, no iba a determinar lo que iba a hacer de su vida, sino que Dios en su providencia lo estaba moviendo todo con un propósito, pero Dios en la medida que lo movía, lo estaba sosteniendo con su gracia. ¿Cuál es mi punto ahora? Esas personas que yo le dije al principio y nosotros, no sé si dije al principio que yo empecé a estudiar el Salmo también por mí mismo, por las mismas luchas y temores que uno tiene, pero no me acuerdo si lo dije, entonces lo digo ahora. Eso nos debe llevar a poner nuestros temores y dificultades en perspectiva. Yo no estoy diciendo que no hagamos nada. Yo no estoy diciendo que las pérdidas financieras, las enfermedades, la muerte de seres queridos, el temor a ciertas cosas en el futuro no nos afecte. Yo no estoy diciendo que no hagamos nuestra parte. David tenía que preparar a su ejército también, ¿verdad? Para enfrentarlo si lo iban a atacar. Yo lo que estoy diciendo es que veamos lo que nos ocurre en nuestras vidas a través de la hermosura de Jesús. Que vivamos a la luz de la realidad del Evangelio. Que vivamos a la luz de lo que Dios ya nos ha revelado. Que vivamos a la luz del amor de Dios por nosotros manifestado en Jesucristo. Que creamos en las promesas de las cuales cantábamos. En esas promesas del Señor que son seguras. El Señor le dice a Abraham que él va a tener un hijo en su vejez. Su mujer era estéril, entrada en años. ¿Y qué le dijo a Abraham? Creyó. Se fortaleció en fe porque creyó que quien se lo decía iba a cumplir lo que había prometido porque era Dios. Él sabía que no había nada imposible para Dios y que Dios podía hacer que Sara quedara embarazada. Yo no te digo que no medites en las maneras de salir de la situación en la cual tú te encuentres. Claro, no podemos ser irresponsables. El punto es que no te pases todo el tiempo atemorizado, meditando en tu situación, en tus dificultades, en tus temores, en que no vas a salir de ahí, que ya no puedes dar un paso más, porque estás pensando mal. Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Tú estás pensando mal porque tú no sabes lo que Dios va a hacer y estás meditando en algo que tú no entiendes cuál va a ser el desenlace. Y eso te está llenando de pesadumbre y te está robando tu gozo, tu paz y destruyendo tu alma. Lo que tú debes hacer es meditar en Dios y en la hermosura de Cristo y de sus caminos. Y de la realidad de la obra que ya tú sabes y lo que ya Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y con eso es que nosotros debemos seguir adelante. Debemos vivir por fe y no por vista. Debemos vivir a la luz del Evangelio. Y el Evangelio no está basado en nuestra visión, en nuestros recursos, sino en esas buenas nuevas que Dios nos ha dado. Para concluir, a mí me gustaría dar 3 directrices que da Paul Tripp. Él dice, David corrió al templo a contemplar la hermosura del Señor y nosotros debemos hacer lo mismo. Mis amados, ¿qué tanto nosotros contemplamos la belleza del Señor? ¿Qué tanto nosotros contemplamos la hermosura de Jesús? ¿Qué tanto nosotros vemos quién es nuestro Dios? En Isaías 40:12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palma tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con las balanzas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y aquí estamos nosotros consumidos por el problema, en vez de consumirnos por deleitarnos viendo al Señor. Siempre voy a decir esto, después de haber hecho nuestra parte, porque yo no quiero que seamos irresponsables enfrentando las situaciones que tenemos. Ya lo he repetido 2 o 3 veces eso. He aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. ¿Usted ha visto un polvito en la balanza que no afecta en nada? Eso es para Dios las naciones. He aquí Él levanta las islas como el polvo fino.
Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Nosotros teniéndole miedo a otras personas y para Él son como langostas. Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Mira al cielo cuando tú salgas. Mira la hermosura del Señor. Mírate tú. Mira tus manos, mira tus ojos, mira tu pelo, mira tu nariz, mira la maravilla de la creación de Dios en ti. En vez de estarte quejando porque tengo la nariz así, los ojos aquí, el pelo allí. No. Mira lo que Dios ha hecho en ti. Y recuerda algo. Al contemplarte, mira la gracia que te ha conectado a Dios a través de Jesucristo. Wow, mira quién es mi Dios. Y mira la relación que yo tengo con ese Dios por gracia a través de Jesucristo. Y descansa. Pero antes de descansar en esa gracia, recuérdate esa bendición que nosotros tenemos, redención por su sangre, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Tú estás conectado a ese Dios por la gracia en Cristo, porque tú has entregado tu vida a Cristo y estás unido a Él. Y en tercer lugar, descansa y háblale a tu corazón. El salmista dijo, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Contémplalo. Recuérdate que tú estás unido a Él. Descansa en Él. Mira a quién tú estás sirviendo. Y descansar no es algo pasivo, es una disciplina activa de estar buscando a Dios continuamente. ¿A quién temeré? Dios es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza. Hay alguien hermoso, creador de los cielos y de la tierra, Jesucristo, y yo he sido conectado a Él por gracia. Nada ni nadie podrá tocarme hasta que esté en su presencia. Entonces, vivamos para Él y vivamos seguros bajo el cuidado de nuestro Dios. Y es un ejercicio que debemos hacer continuamente a través de la fe, mis amados. Continuamente. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, 24/7. Tenemos que contemplar a nuestro Dios, contemplar su belleza, recordar la obra de Dios en nosotros a través de Jesucristo y descansar en Él. ¿Tú sabes lo que es descansar? Como cuando tú te sientas en una silla, que tú le pones todo tu peso a la silla. Así debemos hacer en el Señor, confiando en sus promesas y actuando, haciendo lo que Él nos manda hacer.